Mi charla está planteada de un modo muy divulgativo y la idea es un poco intentar entender las dudas que puede tener determinada gente, la incertidumbre, los miedos, para vacunar a los niños o para vacunarse ellos. Y intentando entenderlas qué miedos tienen o qué tipo de aspectos no hemos sabido transmitir y que les crean, pues eso, incertidumbre o desconfianza. Entonces va a ser bastante elemental, pero bueno, espero que os guste. Quiero transmitir más conceptos. El primer concepto es, con lo que ha acabado quizás Luis hablando, es que las vacunas son el medicamento que mejor relación entre la inversión que se hace, el coste que tienen y el beneficio que promueven. Son medicamentos que se emplean para prevenir, al contrario que la mayoría de los medicamentos, antes de que ocurra la enfermedad. Y más vale prevenir que curar, no solo es una frase hecha, sino que, como ha dicho Luis, cuesta mucho menos dinero vacunar que tratar, pero además más vale prevenir que curar en cuestión de sufrimiento humano, es decir, cuesta muchísimo más tener un paciente que tenga SIDA, el sufrimiento que tiene, los problemas de infecciones, etcétera, que haber podido tener una prevención si tuviésemos una vacuna que evitase que la gente se contagiase del SIDA. Pongo aquí mi correo electrónico porque creo que lo más importante es que la gente pueda hacer preguntas, que la gente que tenga dudas, si quiere, me escriba y me diga, oye, tengo una duda, te llamo por teléfono. Si conocéis a alguien que le interese, de verdad yo estoy dispuesta a hablar todo lo que sea con quien tenga dudas. Lo primero que quizás la gente no percibe es que, además de los patógenos emergentes, como dice Luis, ébola que de repente viene, SARS que de repente viene, o MERS, o el Nilo occidental, en nuestra vida diaria aquí estamos rodeados de agentes infecciosos y dañinos, es decir, que pueden causar una enfermedad muy grave. Y nos entran por vía respiratoria, por la comida, por vía sexual, por las heridas. Sin embargo, no lo notamos, porque estamos continuamente protegidos por nuestro sistema inmunitario que hora a hora, segundo a segundo, nos está protegiendo de estas infecciones. El mejor ejemplo de eso es quizás recordar a los niños burbuja. Los niños burbuja son niños que tienen una muy profunda deficiencia de su sistema inmunológico. Y estos niños se les llama burbuja porque cualquier exposición a cualquier agente externo les causa enfermedades tremendas. Y son niños porque normalmente no llegan a la edad adulta, mueren de infecciones. Entonces esto nos dice que en la vida normal estamos continuamente expuestos a infecciones. Y eso no hay que olvidarlo porque es una cosa que la gente no percibe. Percibimos que vivimos en una sociedad fantástica, muy limpia, muy higiénica y creemos que no hay nada circulando. Hay muchas cosas circulando. Una pincelada de cómo nuestro sistema inmunitario elimina los agentes infecciosos. La primera es comiéndoselos, es decir, existen células especiales del sistema inmunitario que lo que hacen es comerse los agentes infecciosos según entran, por ejemplo, en una herida. Es una acción peligrosa para estas células, para los macrófagos. Algunos de ellos se infectan y mueren en el acto de defender nuestro organismo y, de hecho, por ejemplo, son los que forman el conjunto de macrófagos muertos, las bacterias muertas, los que forman el pus que se forma en las heridas, ¿vale? Eso es, digamos, el campo de batalla. Esta es la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa que hace nuestro sistema inmunitario es eliminar solo aquellas células que están infectadas, diferenciar entre las células infectadas y las no infectadas y eliminar solo a las malas. Y para ello utiliza un tipo de células que se llaman linfocitos T citotóxicos o asesinos, son linfocitos T que son especialistas en reconocer solo lo que presenta esta célula infectada por un virus, diferenciarla de otras y eliminarla. Yo trabajo en este tipo de respuesta inmunitaria frente a células infectadas. Y el tercer nivel es hacerlo mucho más eficazmente con la ayuda de los anticuerpos. Los anticuerpos los hacen otro tipo de linfocitos, los linfocitos B, y al producir estos anticuerpos, que no son más que proteínas, estos anticuerpos se unen a las partículas infecciosas, a los virus o a las bacterias, y simplemente recubriéndolas ya interfieren con su acción, las neutralizan, pero además favorecen que ahora los macrófagos se los coman de una manera mucho más eficaz, con mucho menos riesgo, y los eliminen con mayor eficacia. Entonces, básicamente tenemos los macrófagos, los linfocitos asesinos y los anticuerpos, que son los que están controlando la infección.
¿Cómo puede nuestro sistema inmunitario eliminar a tantos agentes distintos? ¿Cómo puede hacerlo? Pues porque cada linfocito B de los que hacen anticuerpos y cada linfocito T de nuestro organismo, cada célula, reconoce algo distinto. Todos tienen un receptor en su superficie, digamos una mano, pero la mano es distinta en cada una de las células, igual que nuestras manos son distintas. Nuestro sistema inmunitario, el de cada uno de nosotros, es por lo tanto capaz de reconocer alrededor de 10.000 millones de estructuras o de antígenos distintas, de estructuras extrañas distintas. Estos son muchísimas. ¿Y por qué es importante que es capaz de reconocer a tantas distintas? Es importante para darnos cuenta de que nuestro sistema inmunitario no se gasta cuando se vacuna frente a unas decenas de microorganismos patógenos, no se gasta, que es una cosa que hay gente a quien le preocupa. Qué tremendo estrés al que estoy sometiendo al sistema inmunitario de mi hijo pequeño, que le estoy vacunando contra 5 o 10 cosas, ¿vale? No se gasta, tiene una capacidad infinitamente superior al número de vacunas que hemos desarrollado la humanidad. Otra cosa muy importante es que las vacunas solo protegen frente a la infección para la que han sido preparadas. ¿Por qué? Porque se estimulan aquellos linfocitos que matan o que producen anticuerpos contra aquel virus o aquella bacteria frente a la que han sido preparados. Entonces, no vale decir, ya me he puesto 5 vacunas, no me voy a poner la sexta frente a otra enfermedad nueva, porque realmente la sexta es totalmente nueva. Cada vacuna es eficaz y vale solo para aquello para lo que ha sido preparada. Como os he dicho, las vacunas son medicamentos preventivos, pero también hay otra serie de medicamentos que usamos para combatir las infecciones y que no son las vacunas, como son los antibióticos frente a las bacterias, los antivirales frente a los virus, antifúngicos o, por ejemplo, antimaláricos frente a determinados parásitos. Todos estos son para curar las enfermedades y se emplean en el caso de que no existan vacunas o no haya funcionado o no se haya vacunado frente a esa infección. La clave de por qué la humanidad ha sido capaz de desarrollar vacunas es porque se hizo la pregunta de por qué muchas enfermedades infecciosas las pasamos solo una vez. La respuesta a que las pasamos solo una vez es que nuestros linfocitos recuerdan a aquellos microbios patógenos que se han encontrado antes, es decir, tienen memoria inmunológica. La memoria inmunológica es conceptualmente muy parecida, mecanísticamente totalmente distinta, claro, muy parecida a la memoria que tenemos de eventos o de circunstancias que hemos experimentado. Es decir, la primera vez que se ve a un microbio nuevo, dice, anda, caramba, este no le conozco, igual que la primera vez que vemos, por ejemplo, una película. Si la vemos 7 veces, nos acordaremos perfectamente de la película. Pues la memoria inmunológica, cuanto más nos exponemos a un patógeno, más se fortalece y más duradera es. Por eso, las vacunas se suelen dar 2 o 3 dosis, de manera que es lo suficiente, no hace falta 7 veces, de manera que se estimule esta memoria. La memoria inmunológica, ¿cómo funciona? Pues funciona básicamente en que la primera vez uno de esos 10.000 millones de linfocitos que tiene una mano que reconoce al virus que nos está infectando en ese momento, lo detecta y se activa. Se empieza a activar y se empieza a multiplicar y va haciéndolo, digamos, despacito y ejemplificado por la tortuga. Va haciéndolo y en alrededor de una semana es capaz de hacer anticuerpos y controlar la infección. Han pasado los síntomas, uno se recupera, etc. Sin embargo, unos pocos de estos linfocitos no se ocupan de la primera línea de batalla, sino que se van diferenciando hacia linfocitos de memoria, y este es otro campo en el que yo estoy trabajando. Estos linfocitos de memoria son como especialistas, están hiperentrenados, reaccionan mucho más rápido cuando se encuentran con su virus, con su antígeno, ejemplificado por la liebre, y además tienen armas más poderosas. Han optimizado la mano que tenían para reconocer al virus de manera que encaje mucho mejor con el virus y producen ahora superanticuerpos. De manera que ocurre tan rápido la respuesta cuando hay una segunda exposición al agente infeccioso que normalmente no nos damos ni cuenta. Por eso las pasamos una sola vez. No nos damos ni cuenta porque el virus no llega a alcanzar niveles altos porque los linfocitos de memoria lo neutralizan antes de que lleguemos a notar la enfermedad. Y justo la memoria inmunológica es la base de las vacunas.
Las vacunas lo que hacemos es enseñar a nuestro sistema inmunitario en formación porque sobre todo lo hacemos con recién nacidos, con niños, formas inocuas o atenuadas de los patógenos, se le enseñan la primera vez de manera que tengan memoria posterior para que lo recuerden mucho mejor y más rápido cuando se enfrenten a una infección real. Y además esta memoria es muy duradera. He comentado antes nuestro sistema inmunitario en formación, el de los bebés? Pues ¿cómo es el sistema inmune en el recién nacido? El sistema inmune en el recién nacido tiene ya linfocitos T, que están activos desde el nacimiento, pero los anticuerpos no son producidos por los recién nacidos desde cuando nacen, sino que los van produciendo gradualmente y no alcanzan realmente niveles protectores frente a las infecciones hasta los varios meses de edad o a veces años. Este es el caso de la edad de un niño desde que está en el seno materno, cuando nace, y luego años posteriores. Al principio, la madre tiene anticuerpos en la sangre y se los puede transmitir al bebé, de manera que en el momento del nacimiento tiene unos niveles de anticuerpos procedentes de la madre en la sangre, pero en cuanto nace, estos anticuerpos van bajando porque tienen una cierta vida, se van degradando, etcétera, y desaparecen. El bebé empieza a hacer anticuerpos desde el nacimiento, muy poquito a poquito, y en ausencia de vacunación los va haciendo gradualmente a lo largo del tiempo. De manera que el sistema inmunitario del recién nacido es parcialmente incompetente, sobre todo entre los 3 y los 12 meses de edad aproximadamente, en que uno baja, el otro todavía no ha empezado a subir. Por lo tanto, este sistema se le puede complementar, porque es parcialmente incompetente, y esta es la causa de la alta mortalidad infantil. Se le puede ayudar o se le puede enseñar. Se le puede ayudar con la lactancia materna. La lactancia materna transmite anticuerpos de la madre en la leche y los transmite al intestino, a todo el tracto gastrointestinal del bebé, y protegen de infecciones gastrointestinales. ¿Por qué de esas fundamentalmente? Porque los anticuerpos son proteínas, las proteínas se comen y se acaban degradando también. Pocos de estos anticuerpos llegan a proteger frente a otro tipo de infecciones. Por lo tanto, esto es una ayuda para el sistema parcialmente inmunitario, parcialmente incompetente del bebé. Sin embargo, mejor que ayudar, mejor que dar peces, es enseñar a pescar, ¿no? Bueno, pues el enseñar a pescar es enseñarle a que tenga una memoria inmunológica. Enseñar al sistema inmune en formación es vacunarle, es darle la oportunidad de exponerle a formas inocuas de los microorganismos patógenos o formas inactivadas o atenuadas, de manera que se le enseñe, desarrolle la memoria inmunológica y tenga una producción de anticuerpos y de linfocitos T muchísimo más rápida y más elevada que en ausencia de vacunación. Por lo tanto, la vacunación es muy importante precisamente para proteger a nuestro sistema inmunitario en formación, el de nuestros niños, el de nuestros recién nacidos, aunque no solo. Y sin querer meter miedo, voy a pasar rápidamente algunos de los agentes infecciosos y realmente dañinos a los que estamos expuestos y que todos conocemos. Por ejemplo, bacterias, las que causan meningitis. Tenemos vacunas frente a varias meningitis de distintos tipos, pero hay otras bacterias frente a las que todavía no tenemos una vacuna eficaz, y Carlos Martín nos hablará luego de la tuberculosis o la salmonela, que no tenemos. Hay virus para los que tenemos vacunas, como el virus de la polio o el virus de la rabia, pero hay otros virus, también conocidos de todos, para los que no tenemos vacunas, hepatitis C, SIDA, y que circulan realmente en nuestra población. Y frente a hongos o frente a parásitos todavía no tenemos vacunas eficaces, ¿vale? Y también circulan en nuestra población, desde luego la leishmania y los hongos, sobre todo, afectan a gente con problemas en su sistema inmunitario. ¿Y cáncer? ¿Por qué hablo aquí de cáncer? Pues porque no solo los virus causan las típicas, los virus y las bacterias, los microorganismos patógenos causan las típicas enfermedades que ya sabemos, respiratorias, diarreas, etcétera, sino que además 1 de cada 6 tumores está causado por una infección. Esto es un número muy alto. Hasta el punto de que, por ejemplo, en el año 2008 se produjeron alrededor de 7,5 millones de muertes por tumores causados por agentes infecciosos. ¿Son agentes infecciosos muy raros? Pues no, los conocemos también casi todos. Helicobacter, que es una bacteria,
y varios virus, el virus de la hepatitis B, el de la hepatitis C, el del papiloma, que causa verrugas o cáncer de cuello de útero, y el virus de Epstein-Barr, que suena más raro, pero es el que causa la mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad típica de los adolescentes. Son virus conocidos, son virus que causan cáncer en un pequeño porcentaje de los casos, y frente al menos 2 de ellos ya tenemos vacunas, la hepatitis B y el papiloma. Se estima que son prevenibles y tratables por vacunación alrededor de 1,5 millones de casos de cáncer en el mundo. Por lo tanto, las vacunas no son solo para enfermedades infecciosas clásicas, sino también para aquellos tumores causados por infecciones. Y voy a dar 2 toques sobre la evidencia científica de que las vacunas funcionan, sabiendo que el método científico se basa en que la conclusión sobre un determinado hecho varía. El método científico no da certezas absolutas, pero es la mejor aproximación en cada momento a cómo nos podemos enfrentar a la realidad y cómo podemos proteger. La conclusión sobre una determinada vacuna puede variar cuando la ciencia y el tiempo avanzan y se dispone de más información. Primera evidencia científica de que una vacuna funciona, la ha contado Luis. La vacunación generalizada reduce o elimina la enfermedad. Es muy fácil de entender. El caso que ha comentado Luis es el de la viruela, que se erradicó, el de la polio, que también lo ha comentado, y el ejemplo es muy claro. Este tipo de evidencia científica lo hacen las empresas farmacéuticas primero y luego organismos nacionales e internacionales que van extendiendo la vacunación por todos los países y por todo el mundo. Este es un ejemplo de los casos que había de estas enfermedades infecciosas en Estados Unidos antes de que se generalizase la vacunación, y esto es los casos que había en 2007 en Estados Unidos, cuando ya se había vacunado exhaustivamente de todas estas enfermedades. Habían bajado totalmente o muy drásticamente, ¿vale? Bueno, este es el caso más claro, lo ha contado Luis antes. La viruela ya se ha erradicado de la faz de la Tierra, la polio está a punto de erradicarse, hasta el punto de que la polio se causa por 3 virus, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La polio de tipo 2 ya se ha declarado erradicada en septiembre de 2015 por la Organización Mundial de la Salud. Y ahora se va a pasar sincronizadamente en prácticamente todos los países del mundo de la vacuna trivalente a la bivalente. O sea, estamos asistiendo probablemente a un momento histórico en cuanto a que se va a erradicar la segunda enfermedad infecciosa de la faz de la Tierra. No se ha erradicado ninguna otra, solo las infecciosas y solo con vacuna, ¿vale? O sea, es un medicamento absolutamente poderoso, potente y fantástico. Y además hacer notar que en cuanto se erradica una enfermedad, poco después se deja de vacunar contra ella, es decir, erradicar una enfermedad es un éxito a nivel de humanidad, pero no es un éxito económico para la compañía, es decir, las compañías no van solo a beneficiarse de ello y no siguen vacunando durante décadas, una vez que no es necesario separar la vacunación. La segunda evidencia y última que voy a contar es que si se abandonan las vacunaciones, la enfermedad vuelve. También es muy fácil de entender. Obviamente esto no es un tipo de experimento que hagan ni los científicos, ni las empresas farmacéuticas, ni las autoridades sanitarias, lo hace la sociedad. Y un ejemplo es, por ejemplo, el sarampión, que lo voy a comentar ahora un poco más en detalle, y otro ejemplo es, como ha comentado Luis, la polio en Nigeria, en Afganistán, por circunstancias de extremismos y de circunstancias políticas y religiosas que lo han causado, o en Siria y en Ucrania la guerra. Está erradicada totalmente de estos países muy civilizados y ha vuelto cuando ha habido guerra y no ha habido cobertura vacunal de los niños, ¿vale? Entonces, en estos casos se ve claramente que si se abandonan las vacunaciones vuelve la enfermedad. En Europa, en 2008, había 7.000 casos, lo pongo en verde como que estábamos en una situación cercana a la erradicación, pero se bajó la cobertura vacunal y empezó a haber más casos de sarampión. ¿Por qué de sarampión? Porque el sarampión es muchísimo más contagioso que otras de las enfermedades infecciosas frente a las que nos vacunamos. El sarampión se estima que una persona enferma lo puede transmitir como a 17, mientras que la gripe pues es como una persona enferma puede transmitirlo como a 2. El ébola también era alrededor de una persona enferma lo podía transmitir como a 2, y acordaros la epidemia brutal que hubo en África Occidental. Bueno, pues el sarampión es 17, es mucho más contagioso. Por eso es lo primero que salta cuando se deja de vacunar.
Y el sarampión parece que uno piensa son unos granitos, no es una enfermedad muy grave, no está circulando, no pasa nada, pero en realidad, nadie me ha avisado, en realidad el sarampión mata. En el año 2011 hubo 8 muertes por sarampión y ninguno de los que murió estaba vacunado. Es decir, se abandona la vacunación, vuelve la enfermedad y hay muertes. No solo hubo muertes, hubo neumonías, hubo meningitis, hubo muchísimas hospitalizaciones, ¿vale? En España también murió una persona que no estaba vacunada, pero en España realmente, aunque hay movimientos antivacunas, como comentaba antes Esteban, en España normalmente cuando surgen brotes de sarampión, que es el primero que llama la atención, normalmente suele ser poblaciones marginales a las que no les ha llegado la cobertura vacunal. Es decir, en España yo creo que hay que hacer un esfuerzo en que llegue a todo el mundo. El Sistema Nacional de Salud funciona muy bien, hay mucha confianza en lo bien que funciona y son poblaciones marginales, salvo algún caso en que hay grupos de colectivos antivacunas en los cuales cuando entra el sarampión también entra hasta a todos porque no están vacunados, ¿vale? El sarampión vuelve, por lo tanto, porque se ha dejado de vacunar, evidencia científica, y si se sigue dejando de vacunar, volverán otras enfermedades ya olvidadas, no tan contagiosas como el sarampión, pero más graves, pues como la difteria, el caso que hubo en Gerona, creo que fue, ¿no? La tosferina, que está volviendo. La tosferina no es solo por dejar de vacunar, sino porque es una de las vacunas que no es tan eficaz como otras. Siempre intentamos tener la vacuna más eficaz posible, pero no todas son igual de eficaces. Y el sarampión, sin embargo, recordaros que el sarampión es grave. El sarampión, al año, mueren 150.000 niños en el mundo. 150.000 niños, que es como si un avión lleno de niños se estrellase cada día y se murieran todos los niños. Imaginaros si eso ocurriese y estuviese en los periódicos, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos aterrorizados. Bueno, pues es lo que ocurre. Por suerte, cada vez hay menos porque la cobertura vacunal va avanzando, cada año va bajando el número de niños, pero todavía mueren muchísimos niños en el mundo y tenemos una vacuna que funciona. Realmente la quinta parte de los niños del mundo sigue sin recibir las vacunas básicas. Para ellos marca la diferencia entre la vida y la muerte y nos tenemos que dar cuenta que la eficacia de las campañas de vacunación en el tercer mundo depende de que aquí, en casa, también erradiquemos bien las enfermedades, tengamos una cobertura vacunal total y erradiquemos la circulación de las enfermedades para que se vayan acorralando las infecciones. ¿Cómo se desarrolla una vacuna? Simplemente unas pinceladas. Una de las cosas que preocupa a la gente es que creen que las vacunas pueden ser, que se usa a los niños como conejillos de indias para ver si las vacunas funcionan o no. Bueno, pues no, las vacunas son medicamentos como todos los demás y por lo tanto siguen una fase de desarrollo muy rigurosa, incluso más rigurosa que otros medicamentos porque se van a poner a personas sanas y se van a poner a niños, es decir, es lo más precioso que tenemos. Primero se hace una fase preclínica de investigación básica que se basa en conocimiento del funcionamiento del sistema inmunitario, de todas las estrategias que usan los patógenos, que cada uno es distinto del otro, para enfrentarse al sistema inmunitario, para causar infección, creación de hipótesis, testado de estas hipótesis, experimentos de biología molecular, experimentos de vacunación en animales sobre todo, y aquí se demuestra la eficacia en esta fase preclínica. Cuando se ha demostrado la eficacia tenemos ya un candidato vacunal y pasamos a las fases clínicas. Los de tipo 1 en general, la fase clínica tipo 1, se mira la seguridad, lo primero que se mira es la seguridad con un pequeño número de personas. En la fase 2, con un número un poco superior de personas, se mira la seguridad, la inducción de una respuesta inmunitaria, las dosis útiles en las que uno se puede mover y se afina un poquillo cómo se va, y ya en la fase de tipo 3, con muchas personas, aquí pone 3.000 a 5.000 me parece, pero en el caso de vacunas a veces son más porque precisamente son para prevenir en personas sanas, se mira la seguridad y se comprueba la eficacia que ya habíamos tenido aquí. A veces, en pasos previos, también se va vislumbrando la eficacia. Si todo esto se cumple, si es segura, eficaz, una vacuna se puede comercializar. Y para eso, de eso se encargan las agencias internacionales del medicamento. Una vez que se ha comercializado una vacuna, no nos olvidamos de ella. Se empieza a usar de forma masiva en la población general, en el caso de que sea recomendable. Si es una enfermedad endémica, pues se empieza a usar de forma masiva, si no lo es, solo en los casos que lo necesiten.
y se hace una farmacovigilancia después de este uso, durante este uso, para confirmar que hay seguridad o hay reacciones adversas a lo mejor muy poco frecuentes, puede ocurrir. Es decir, si aquí se ha hecho pruebas con 10.000, 20.000 niños o personas, pues a lo mejor una reacción adversa que ocurre en 1.000.000 no se habrá podido detectar. Bueno, esto se sigue, y si se sigue, se retira, y si se sigue, y si tiene reacciones adversas graves, se puede retirar la vacuna. Y además se confirma la eficacia. Al ver, por ejemplo, en el caso de la vacuna de sarampión o la rubeola, que es quizá más clara, rubeola y paperas, si hay niños que han seguido teniendo rubeola y paperas aunque estaban vacunados, se ve que un determinado lote de unas determinadas edades no era eficaz y se recomienda la revacunación. Por ejemplo, eso ocurre con frecuencia de vez en cuando con la vacuna triple vírica. O se reajustan las dosis, como se ha reajustado ahora con la vacuna de la varicela. Con todos estos pasos en el desarrollo de una vacuna como medicamento, las vacunas son seguras, las que están en el mercado, y son eficaces para lo que están indicadas. Son medicamentos, nada es inocuo, no hay riesgo cero, y las vacunas pueden tener reacciones adversas. Para ver las reacciones adversas de las vacunas hay que saber distinguir qué causa una vacuna, si es algo causado por la vacuna o si es algo casual. Entonces, para ver qué es la diferencia entre causa, efecto y casualidad, en Dinamarca analizaron durante 30 años las enfermedades que pueden confundirse con reacciones adversas de las vacunas de más de 2 millones de personas desde que nacieron hasta que cumplieron 18 años, de toda la población danesa. Y vieron que en 1 millón de niños por azar, en un mes y medio pueden ocurrir 35 casos de convulsiones, 30 de diabetes, 20 de artritis juvenil, 10 de parálisis facial, 5 esclerosis múltiples, por azar, sin vacunas. Este es, digamos, el fondo de lo que ocurre en la población, ¿vale? Sobre eso hay que ver, hay que comparar qué le ocurriría si se vacunase a 1 millón de niños con una vacuna determinada. Y entonces saber si las presuntas reacciones adversas asociadas a la vacuna causan más casos de este tipo de enfermedades graves, ¿vale? Si después de haber puesto una vacuna, si yo me pongo una vacuna y luego me caigo por las escaleras, probablemente no lo achaque a que me he puesto la vacuna, no será una reacción adversa de la vacuna. Pero si tengo un fiebrón, si tengo un malestar tremendo, vómitos, lo que sea, quizás lo achaque a la vacuna. Bueno, pues hay que darse cuenta de que eso puede ser casualidad, o que puede ser a lo mejor una relación causa-efecto, puede ser una reacción adversa a la vacuna. No es una reacción grave, todas estas que he descrito, estas otras sí que serían graves si fuesen, pero bueno, no hay que olvidar que pueden tener reacciones adversas. Es importante no ocultarlas, es importante que si se sospecha una reacción adversa, el médico informe o nosotros informemos a las autoridades sanitarias para que tenga de verdad lugar esta farmacovigilancia después de la comercialización, que nos pueda decir, oye, esta vacuna en realidad está causando más daño que beneficio, habría que retirarla, o está causando daño solo en aquellas personas que tienen un determinado tipo genético o una determinada patología asociada. Entonces, eso se logra recabando información. 1 caso, 2 casos, 3 casos no nos dicen nada de si eso es una reacción adversa, hay que ir a los grandes números, hay que notificar lo que se crea que puede ser una reacción adversa, sin asumir lo que lo es, notificarlo y que se pueda incorporar al conocimiento y retirarla si hace falta. Bueno, aquí hay una serie de preguntas, la respuesta a todas ellas es que no. No todas las vacunas son igual de eficaces, por desgracia, algunas son muy eficaces y otras no son tantas. No todas son igual de necesarias para toda la población. Por ejemplo, hay algunas que son necesarias para los viajeros. Eso es muy fácil de entender. Si aquí no hay fiebre amarilla, aquí no nos tenemos que vacunar de la fiebre amarilla. No todas requieren el mismo nivel de cobertura de la población. En el sarampión hace falta que estén vacunados toda la población para que el sarampión no pueda circular, el 95% por lo menos. Pero hay otras enfermedades como el tétanos que yo tengo que estar vacunada si yo no quiero coger el tétanos. Me da igual cómo estén las demás personas. Porque si yo me pincho con un clavo oxidado, es solo si yo estoy vacunada que no tendré tétanos. Y bueno, no todas están destinadas a toda la población, hay algunas más recomendadas para determinados grupos de riesgo, para personas mayores, para niños, etc. Como la respuesta a todo esto es que no, y como cada vacuna es distinta, como cada infección es distinta, yo creo que lo que debemos hacer en cada momento es seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, incluidos médicos y pediatras.
¿Qué vacunas hay? Hay gente que dice que hay demasiadas vacunas. Yo ya no le quiero meter más pinchazos a mi hijo porque esto es tremendo, es fatal, llora, le duele mucho, tiene fiebre. Bueno, hay poquísimas vacunas, no hay muchas, hay poquísimas, estas son las que hay. O sea, hay muy pocas vacunas. En azul las que son frente a enfermedades por virus, en negro las que son frente a enfermedades por bacterias, y esto es una línea del tiempo. La primera, la de la viruela, luego algunas otras frente a enfermedades bacterianas muy graves, y realmente en los años 60 del siglo pasado fue cuando se pegó un buen empujón al desarrollo de vacunas y a la implementación de la vacunación. Y de todas estas 25 que os he comentado, ¿de cuáles se les vacuna a los niños? Pues se les vacuna de aquellas que son necesarias para los niños, no se les vacuna de todas. Se les vacuna frente a 12 enfermedades graves en la infancia, que son hepatitis, tosferina, etcétera, las que están aquí listadas. Se les vacuna en la preadolescencia de una enfermedad más, solo a las niñas. Se les vacuna del papiloma, porque causa cáncer de cuello de útero, y esta vacuna protege, por lo menos por ahora que sepamos, de lesiones precancerosas. Es una vacuna muy nueva. Es pronto para decir que protege del cáncer, porque todavía es que no hemos llegado a ello, pero muy probablemente proteja. Y también se puede recomendar en España la vacuna del rotavirus, que es buena, solo en grupos de riesgo la de la gripe, y bueno, para viajeros, según el destino, pueden ser recomendables las otras vacunas. Pero a los niños se les vacuna solo de aquellas que son realmente graves, de aquellas enfermedades que son realmente graves para los niños y que hace falta. Existe un calendario infantil de vacunación cubierto por el Sistema Nacional de Salud, que bueno, son una serie de dosis. Como veis, por ejemplo, está ahí dosis a los 2, 4, 6 meses y al año y medio, etcétera. Hay diferencias entre distintas comunidades, pero todos los calendarios de vacunación son igual de eficaces, son todos igual de seguros. Aunque eso causa incertidumbre en la población, a mí siempre me lo dicen, pero son todos eficaces y seguros. Esta es la vacunación en adultos. En adultos, básicamente, el color amarillo es, si no me he vacunado antes, me tengo que vacunar, pero si he recibido las vacunaciones en la infancia, no me tengo que vacunar de adulto. Y en morado es recomendada la vacunación si existe otro factor de riesgo. Y luego, a partir de los 60-65 años, sí que se recomienda una dosis de una vacuna del neumococo y una dosis anual de la vacuna de la gripe. Realmente, como adultos, si estamos cubiertos antes, no hace falta que nos vacunemos, y si no estamos cubiertos, por ejemplo, porque no existía la vacuna cuando éramos pequeños, nos podemos vacunar, y eso también está accesible en el Sistema Nacional de Salud. Nos podemos vacunar y la eficacia es la misma, ¿vale? También nos induce memoria inmunológica de larga duración, igual que se lo haría a los bebés. Bueno, las vacunas salvan vidas, las vacunas evitan secuelas. Hay muchas infecciones que no solo la infección primaria, sino secuelas posteriores, son en general seguras. En caso de brotes, si se usan rápido, evitan la expansión de las enfermedades, y a veces, por ejemplo, cuando hay un caso de meningitis, que es una enfermedad muy grave, se vacuna a todos los contactos, además de darles antibióticos a todos los contactos. Pero en realidad las vacunas, aunque son muy importantes, no son responsables de toda la bajada de las enfermedades infecciosas que ha habido desde, por ejemplo, principios del siglo XX ahora, a principios del siglo XXI. Desde luego no son responsables únicas de todo esto. No solo las vacunas, son también muy importante la higiene, la potabilización del agua, la mejora del conocimiento médico, la mejora de la alimentación. Por ejemplo, hace un siglo había multitud de muertes por tétanos neonatal, por diarreas infantiles. A mí mi madre me ha contado que su abuela le decía que los niños cuando tenían diarreas, lo que el médico decía, hombre, si no retiene líquidos, no le des agua. Con lo cual los niños se deshidrataban a toda velocidad y se morían. El conocimiento médico también ha mejorado, el saber popular ha mejorado. Desde luego todo esto ha contribuido. Hace medio siglo entraron, además de las vacunas, los antibióticos, han contribuido muchísimo. Entonces, bueno, si tenemos higiene y antibióticos, ¿para qué necesitamos vacunas? Pues necesitamos vacunas porque los agentes infecciosos siguen circulando, como os he mostrado antes. Si se deja de vacunar, vuelven. Mientras no erradiquemos una enfermedad de la faz de la Tierra, podrán volver. Por ejemplo, porque si soy viajero, es decir, si yo viajo a países en los que hay infecciones, o si me viajan a mí gente que viene de esos países, estaré expuesto a esas infecciones. Y además los antibióticos no solo valen para las bacterias, pero además hay
hay que usarlos con moderación, hay que usarlos totalmente cuando nos los recomienda el médico, pero no gratuitamente cada vez que me siento un poco mal, porque pueden alterar nuestra flora comensal, que son bacterias, hongos, y son organismos beneficiosos y absolutamente necesarios para nuestro bienestar como personas. Por lo tanto, de nuevo, sigamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias que saben en qué momento hay que vacunar y con qué vacunas. Y aquí acabo. Más vale prevenir que curar, lo recuerdo, y 2 puntos importantes. 1, a la gente que le da miedo las vacunas hay algo que da más miedo, donde tiene enfermedades infecciosas, que es no tener vacunas. Esto sí que da miedo. Y esta es una campaña de Médicos Sin Fronteras que creo que es muy importante porque es realmente claro. Nosotros podemos permitirnos, me da miedo un riesgo de 1 en 1 millón de un efecto adverso, pero en el mundo en general no se le puede permitir. Y luego, cada año las vacunas salvan 3 millones de vidas aproximadamente, cada año, más los niños que han dejado las personas que han dejado de morir por la viruela, esas ya no se cuentan, ¿vale?, que morían alrededor de 5 millones al año. Y al mismo tiempo quedan todavía otros alrededor de 1, 2, 3 millones de vidas que se pierden todavía cada año por falta de acceso a la vacunación. La vacunación tiene que llegar a todos los sitios y también en España. Hay todavía núcleos a los que no les llega la vacunación. Y esto es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas todas juntas después o...?